pero me atraso. Claro, generalmente los vagos son los chéveres, ¿cierto? Sí. ¿Cómo decía mi abuela? Los vagos son los... No me acuerdo, pero así decía mi abuela. Los vagos son los chistosos, algo así decía. Bueno, no importa. ¿En qué estaba? Hay que programar, ¿ya? Entonces, yo no le voy a decir al Stata que la media es 10 y yo no le voy a decir al Stata que la desviación es 2.5. Yo al Stata le voy a escribir ahí. Cuando vos hagas esto, tienes que extraer la media de este sitio y vas a extraer la desviación estándar de este sitio, ¿ya? Entonces, para eso nosotros vamos a poner un comando que se llama return list. ¿Y qué hace ese comando? Bueno, ustedes lo van a ver. Les muestra una columna con los resultados de los estadísticos descriptivos del ingreso. O sea, lo que hace es mostrarnos en una lista, en una columna, los resultados del proceso estadístico anterior. Es decir, si yo al Stata le digo return list, así a secas, el Stata me va a decir qué quieres que te regrese si no has hecho nada. ¿Ya? Eso me va a decir el Stata. Entonces el return list tiene que venir acompañado del summarize. ¿Por qué? Porque el summarize me muestra los resultados en un cuadro, ¿no es cierto? El return list lo que me muestra son los mismos resultados anteriores, pero en una lista. ¿Ya? Listo. En esa lista, no sé si es que ustedes se fijan, hay unos escalares, unas nomenclaturas para la media y para la desviación estándar. Esos los utilizaremos dentro de la programación que estábamos escribiendo antes, dentro del comando generate. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Generate z del ingreso, y esto es igual al ingreso menos, no sé si se fijan en la nomenclatura que se utiliza, pero es R y media, MEA, ¿sí? Y después de esto le cerramos y le dividimos para esa otra nomenclatura que se usa, RSD. Verificarán esos números, esas palabras ahí en el Stata, ¿no? Sí es SD, ¿no? Sí. Sí. ¿Estamos? Sí. No, menos. Es menos. Paréntesis menos. Esto va a tomar este valor cuando ¿Ya? El proceso de estandarización es chévere porque tiene dos, ¿cómo se puede decir? Dos criterios que utilizaremos para saber si es que estandarizamos bien o mal una variable. ¿Ya? Estas son dos características que tienen las variables estandarizadas. La desviación estándar, esa parece una redundancia, pero igual se puede calcular, ¿no? La desviación estándar de una variable estandarizada es igual a 1 exacto, 1 cerrado, no 0,99, no 1,01, 1. La desviación estándar de una variable estandarizada es 1. Y la media de una variable estandarizada tiende al 0. La media de una variable estandarizada tiende al 0. Entonces, ¿cómo hago para yo poder verificar eso? Summarize de la variable que en este momento acabé de estandarizarle. Entonces, si es que a ustedes les salió
la desviación estándar 1 y la media tiende al 0, entonces estandarizaron bien. Si es que no les sale eso, entonces preocúpense. ¿Cuál dijo que salió uno? Haz la siguiente variable. Con las 4 líneas de programación, porque ahí las personas a veces lo que hacen es solo utilizar las dos. Tiene que tender al 0. La media, 0, tiene que ser 0. Y la desviación tiene que ser. ¿Te salió? Por. Eso sí se ve. Sí, porque la media tiene que tender a 0, eso está, y esto es 1. Quería tomar otra vez. En plan, ahí he comentado veneno de ratones. ¿Sí salió? Creo que sí. No, ¿cómo que creo? Sí, sí, sí. No. A ver. Hazle de la otra variable, de las otras. ¿Salió? ¿Qué fue? No. ¿Ah? Tiene que ser la variable. O sea, bueno, también depende, ¿no?, del factor de expansión, pero la cosa es que hagan estas 4 líneas de programación juntitas. Las 4 juntas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Ahí está el trabajo. Ahí escribe. O quítale el factor de expansión. Dime. Tiene que ser muy raro entenderlo. Eso es lo que ahorita W igual a fx. ¿qué fue? P. Ya, 20. Ya. Y ahí hazle el factor mix. No, eso no. No, eso va después. Es el factor mix. Ya, enter. Y ahí sí mándale la. P50. Ya, ahí sí ya. Receta. Y el bajo P50. Ya, no, un factor de expansión. Sin factor de expansión. Es que lo que pasa es que es porque nosotros aplicamos el factor de expansión. Claro, entonces ahí siempre va a existir. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos los cálculos de muestral a poblacional cambiaba levemente? Pero si es que lo hacemos de manera muestral, ahí sí es exacto. Ahora, si lo hacemos poblacional, cambia levemente, ya, pero igual. O sea, tienen que tender entonces al 0 y al 1. Pero si es que ustedes le quitan el factor de expansión, ahí sí es exactamente 1. Solo por el factor de expansión es lo que se mueve un poco. Claro, está bien. O sea, de hecho es lo que te digo, o sea, es lo mismo, pero con esa pequeña variación poblacional. ¿Ya? Estamos. Entonces, esta es la forma para estandarizar. Cuando nosotros queremos estandarizar una variable, nosotros utilicemos las 4 líneas de programación siempre. ¿Ya? Sí, pero eso es solo para comprobar. O sea, no es que nosotros necesitamos dentro del modelo demostrar que salió 1 o que tiende al 0, no. Nosotros eso solo hacemos como una prueba nomás, para ver si se hizo correctamente. Tiene que salir.
pero no te va a salir 1 cerrado, sino debe salir 1, algo. Ah, también debe ser también con las características de las variables. Y 5, claro. Pero a ver, una cosa, ¿no? Por si acaso, estas 4 líneas de programación siempre juntas, porque hay gente que solamente hace esto y después empieza a hacer solo estas 2 líneas de programación el resto. Y si es que yo dejo esto, ¿no es cierto?, esta programación para otra variable, ¿no es cierto?, significa que esta media me va a agarrar siempre del ingreso. ¿Ya? Esta media y esta desviación estándar son del ingreso. Entonces, si yo quiero hacer otra estandarización, yo tengo que generar un nuevo summarize con un nuevo return list para que la media y la desviación estándar me agarren de esa variable. ¿Sí? Entonces, por eso hay que hacer esas 4 líneas juntas. Bueno, la última no es necesaria, ¿no? Pero solo para tenerles claro. Bueno, esa es la forma para estandarizar. Para aplicar logaritmos, por suerte, es mucho más fácil. Para aplicar logaritmos, lo que nosotros hacemos es aplicar el comando generate. Después ponemos el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, acá en el modelo, las variables logarítmicas utilizan la letra LN para solamente identificar como que el nombre de la variable. Es como una nomenclatura que nosotros usamos. LN ingreso. Y eso es igual al comando log y entre paréntesis el nombre de la variable lineal. Entonces generate, el nombre de la nueva variable, que en este caso va a ser el logaritmo del ingreso, es igual a log y entre paréntesis ingreso o el nombre de la variable lineal. Aquí va el nombre de la variable lineal, el que está en la base de datos. Y listo, ahí se hace el logaritmo y se acabó. ¿Qué? ¿Cuáles mismos? No, solo esto. Solo esto es la de logaritmo. ¿Estamos? ¿Salió? Entonces ustedes, si se fijan, lo que sucede es que en la parte derecha aparecen nuevas variables. O sea, en la base de datos, en las columnas, en la parte derecha es en donde están almacenándose estas nuevas variables, la estandarizada, la logarítmica y etcétera. ¿Sí? Si es que ustedes cierran la base de datos, se van a eliminar las variables, pero no importa, porque ustedes tienen la programación. Entonces, cuando abran nuevamente el computador y la base de datos, lo que pueden hacer es programar. Entonces, generan toda esa programación y el Stata nuevamente va a crear esas variables. ¿Ya? Entonces, no es necesario que graben la base de datos. ¿Sí? Listo. Ahora, bueno, esto solo es la parte de la programación, porque después de la transformación sigue todo lo demás. Estimación, validación e interpretación. ¿Qué es lo que hay que poner en el regres? Antes ponía yo regres, consumo, ingreso, factor de expansión. Ahora, ¿qué voy a hacer? Regres, consumo estandarizado, ingreso estandarizado y el factor de expansión. O si es que tengo más variables, obviamente sigo metiendo más variables estandarizadas o más variables logarítmicas. Pero la estimación de un modelo logarítmico o estandarizado es idéntico. Sigue siendo con el regres, pero ahora vamos a seleccionar a las variables estandarizadas o logarítmicas. ¿Ya? Listo. Hay una cosa que no estudiamos, que es el tema de los supuestos. A ver,
como les dije en la clase pasada, yo les recomendé que utilicen ciertos comandos por facilidad y porque las pruebas también son como que o sea, las pruebas tienen un criterio de decisión muy exacto, muy preciso, ¿ya? Para el supuesto número 8 vamos a utilizar el comando que se llama BIF. BIF. Entonces, en este momento vamos a hacer una regresión, cualquiera que ésta sea, ¿ya? Si ustedes hacen su regresión con las variables que ya tienen, pues bien. Si es que quieren agregar unas nuevas, lo que sea. Entonces aquí sería regreso, consumo, ingreso, el tamaño del hogar y el factor de expansión. ¿Ya? ¿Sí? Hasta ahí sí estamos. Eso es lo que hemos hecho siempre. ¿Ya? Entonces, para corroborar el supuesto número 8, lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos en el supuesto 2. La regresión y después stat BCE. ¿Sí se acuerdan de eso? Acá vamos a hacer lo mismo. Regres y BIF. ¿Qué es BIF? El factor de la inflación de la varianza. Esa es la mejor prueba de multicolinealidad que existe. Yo sé que existen 9 pruebas porque conversamos conmigo, pero la mejor es esta, el factor de la inflación de la varianza. ¿Salió? ¿Sí? Perfecto. ¿Perdón? Solo vi. Sin nada más. ¿Cuál fue la autonomía? El último. Ya. ¿Qué fue? Muy bien. ¿Estamos? Sí, déjale nomás que piense. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. A ver, ¿cómo corroboramos si tenemos o no tenemos multicolinealidad? Este de aquí arroja un cuadro, ¿cierto? Y al final el cuadro nos pone la media del BIF. ¿Sí? Ese número de ahí es el que nosotros utilizaremos para interpretar la prueba. Si este valor, yo voy a poner en español, ¿no? Acá está en inglés. Por eso es BIF en inglés, en español es factor de la inflación de la varianza. Por eso en inglés es BIF. ¿Qué será? Varianza, inflación, inflation, ¿qué más es? Factor. Ya. Eso. Yo soy como Sofía Vergara, yo no puedo muy bien hablar inglés. ¿Quién es Sofía Vergara? Horrible hablar inglés, no le hago yo mucho. Bueno, entonces si el factor de la inflación de la varianza es mayor a 10, entonces existe multicolinealidad. ¿Y qué significaba que exista multicolinealidad? No se cumple el supuesto 8. Si es que el factor de la inflación de la varianza es menor o igual a 10, no existe multicolinealidad. Entonces se cumple el supuesto 8. Facilísima esa forma de verificar si es que tenemos o no tenemos multicolinealidad. Entonces, por eso, esa es la prueba que nosotros debemos utilizar. A vos dijiste que te salió 103, ¿ya? A vos de Brian también dijiste 101. 100. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso significa que sus modelos no tienen multicolinealidad. Ahora, si ustedes se fijan en ese cuadro tiene otros factores de la inflación de la varianza al lado de las variables independientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ese es como
ese cuadro nos demuestra cuál es la variable independiente que tiene más multicolinealidad. Entonces, ¿por qué se utiliza el factor de la inflación de la varianza? Porque además de que nos da la media del factor de la inflación de la varianza para interpretar esto, también nos da el dato de cada factor de la inflación de la variable, de cada variable independiente. Entonces, imagínense que la primera variable independiente tenga 12, y la segunda variable independiente tenga 1. Entonces, ¿eso qué significaría? Que la variable que tiene ese factor de 12 es la que me está fregando el modelo. Entonces, a esa es a la cual le tengo que atacar, eliminar. ¿Sí? ¿Si tiene qué? No, si tiene lo mismo, ninguna está fregándole al modelo. Claro, si las dos están con los valores altos, las dos chamo. ¿Sí? Listo. Supuesto número 4. El supuesto número 4 también tiene una lógica muy fácil para utilizar un comando de la prueba. Bueno, el comando se llama getTest, y creo que ya les dije. getTest. Entonces actúa de la misma manera que el anterior. Entonces ponemos la regresión y después ponemos el getTest. ¿Para qué? Para que el Stata nos calcule la prueba de Breusch, Pagan, Godfrey. Breusch, Pagan y el señor Godfrey. Sí, solo se pone esto. Así como pusimos en el anterior solo BIF, acá solo ponemos el getTest. Ponga. ¿Pero para qué sirve? No, este cabrón. Para correr unas pruebas, algo de para correr las pruebas de ¿Qué resultados sacaron o sale de ese cuadro? 36. Ah, ya. Sale ese valor de un chi cuadrado y también sale la probabilidad del chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, otra vez, nosotros tenemos que ser prácticos. Las personas que se quieren complicar la vida, pues complíquense la vida, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Ya? En estas pruebas, nosotros fácilmente nos damos cuenta si tenemos o no tenemos heterocedasticidad utilizando el p-valor. ¿Por qué es fácil utilizar o por qué es recomendable utilizar el p-valor? Porque siempre los p-valor se tienen que contrastar con el nivel de significancia. Y el nivel de significancia siempre es 0,05, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que nosotros utilizamos esto. Ya, entonces, existe heterocedasticidad, no se cumple el supuesto 4 si el p-valor es menor al nivel de significancia. Si el p-valor, ¿cómo es lo que está escrito ahí en el Stata? ¿Cómo se escribe? Déjame ver. Exacto. Es que es la probabilidad del chi cuadrado, ¿no? Pero en el p-valor. Pero es la probabilidad del chi cuadrado. Probabilidad, ¿no? Ya, pero ustedes sí se ubican ahí en la prueba cuál es el dato. Eso es lo que a mí me interesa. Ya, entonces, existe heterocedasticidad, no se cumple el supuesto número 4 si el p-valor, o sea, la probabilidad del chi cuadrado, es menor al nivel de significancia. O sea,
0,05. ¿Sí? No existe heterocedasticidad, se cumple el supuesto 4 si la probabilidad de la distribución chi cuadrado es mayor o igual al nivel de significancia. Facilísimo. Pero el que quiere perder el tiempo, pues está abierto a hacerlo. La investigación de todas las pruebas de detección de estos es para el trabajo que conversamos, para ese trabajo en el que tienen que hacer a mano. Ahí quiero que investiguen de qué se tratan las pruebas, qué hay que hacer, bla, bla, bla. Pero para los talleres hay que hacer la prueba más rápido, si no se acaba el tiempo del taller. ¿Sí? Estamos. Supuestos 8 y supuesto 4 son difíciles de entender, de conceptualizarlos, pero con estos dos comandos es muy fácil el darnos cuenta si tenemos o no. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la autocorrelación? La autocorrelación necesita que nosotros hagamos un procedimiento antes de la verificación de la autocorrelación por parte del Stata. ¿Ya? Perdón. Entonces, si es que ustedes recuerdan de qué se trataba la autocorrelación lo que quiere es la búsqueda de la asociación lineal entre los datos ordenados, ¿no? Los datos de mi error estocástico. ¿Ya? Entonces, yo necesito buscar una variable, yo necesito buscar algún factor, necesito buscar algún identificador que a mí me permita ordenar la información de algún modo. ¿Ya? De alguna manera el Stata, me pide que yo ordene la información. Entonces, por eso la autocorrelación es muy fácil manejarla en series de tiempo. Porque ¿cuál es la variable que me ordena la información? El tiempo, pues, ¿no es cierto? Entonces es facilísimo ordenarle y decirle al Stata, ve, yo voy a ordenarle con la variable que se llama año, yo voy a ordenarle de acuerdo a la variable que se llama mes. Es facilísimo ordenar, ¿ya? Pero en corte transversal es un tanto jodido. ¿Por qué? Porque no hay cómo ordenar. No vamos a ordenarles en orden de estatura, ¿no es cierto? O en orden de edad. No, ¿no es cierto? Entonces es muy jodido el tener un ordenamiento en este tipo de bases de datos, ¿ya? La Enendu, la SB, por ejemplo, no sé si es que ustedes se fijaron, tienen unas variables que se llaman I de persona, I de hogar, I de ni sé qué. Ya, esos son como identificadores similares a una cédula, pero que se le da en el ámbito estadístico a las personas. Entonces es conforme a su ubicación geográfica y su ubicación, no sé cómo llamarle, pero su jerarquización dentro del hogar, vamos a tener un ordenamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer 170101, 17 Pichincha 01 Cantón Quito 01, ¿cómo es esto? Cabecera cantonal del Cantón Quito, es decir, el distrito metropolitano de Quito. Ya, pero después del 01 que viene, algo mucho más chiquito como el sector, el barrio, después la zona, ¿no es cierto? Entonces toda esa georreferenciación es un código hasta que llegamos al hogar. Entonces si las personas en ese hogar dicen, yo soy la jefa del hogar, por ejemplo, la Daniela, digamos, que diga, yo soy la jefa del hogar, entonces la Daniela dentro de ese hogar será el 01. Y su marido será el mismo código, pero con el 02. ¿No es cierto? Y si es que por ahí están encargados de algún sobrino, será el 03 ese.
Si están encargados de alguna abuela, entonces será el 03 la abuela. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, ese es un ordenamiento que nosotros podríamos tener. ¿Ya? Pero yo les voy a enseñar un comando si es que nosotros en una base de datos no tenemos cómo ordenar. Entonces, cuando nosotros no tenemos cómo ordenar, lo que vamos a hacer es utilizar una variable auxiliar, o sea, crear una variable auxiliar. Entonces, utilizamos el comando generate, ¿no es cierto? Después de eso ponemos el nombre de la variable, entonces yo le voy a llamar variable auxiliar. Y esto es igual a guión bajo n. Guión bajo n. ¿Qué es lo que hace el stata con el guión bajo n? Lo que hace es colocarle a la primera fila el número 1, a la segunda fila el número 2, y así como dice el chavo, sustantivamente, hasta llegar al 110.200 ni sé cuánto. ¿Sí? Uno en uno le va generando. Entonces, esa variable ya nos enumeró. Ya tenemos un identificador. Haya o no haya en la enumdu, haya o no haya en la SB, ese comando, nos ayuda a tener esa variable ordenada y única, ¿no? La fila 1, 1, la fila 2, 2, la fila 3, 3. Nadie va a tener un número igual al otro. Y eso es lo que nos pide el stata. ¿Ya? Y después de eso, yo le digo al stata tsset. ¿Y qué le digo? Variable auxiliar. Entonces yo le estoy diciendo al stata, verás, la variable que se llama variable auxiliar es la que a vos te va a servir para que me entiendas el ordenamiento que tiene mi base de datos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, esto es un proceso que necesitamos hacerle en el corte transversal. ¿Por qué? Porque en el corte transversal no tenemos, como ustedes me imagino que deben tener, una variable que se llame año, ¿no es cierto? En sus investigaciones deben tener una variable que se llame año, ¿verdad? O tienen una variable que se llame periodo de tiempo, o deben tener alguna variable así, ¿no es cierto? Entonces en las series de tiempo es facilísimo, porque ya viene implícita esa variable que me ordena la información. Una serie de tiempo por naturaleza es una base de datos ordenada, pero el corte transversal no. Entonces yo le tengo que dar un orden con este comando. El orden no importa, pero yo le tengo que dar un orden. ¿Ya? Y con eso yo le ordeno, y con la de abajo le digo al stata, la variable que voy a utilizar para identificar el orden de mi base de datos es variable auxiliar. En series de tiempo, ¿qué tendríamos que poner? La variable que a ustedes le ordene en el tiempo, ¿no es cierto? Año, periodo, mes, no sé cuál sea la variable, que ustedes tengan el ordenamiento de sus periodos, ¿ya? Y después sí hacemos la programación, que ya si ya no nos alcanza el tiempo, pero eso ya es mucho más fácil, ¿ya? Y ahora, creo que el viernes seguiremos revisando